qué bueno adorar al Señor. Pueden sentarse. Muchas gracias. Los jóvenes pueden salir con el hermano Chris para las lecciones. Y qué maravilloso podernos reunir como iglesia, como familia y decirle, Señor, tú eres, ¿qué? Increíble. Eres poderoso, maravilloso. Y nosotros sabemos que Dios continuará obrando en cada una de nuestras vidas de una manera inesperada en ocasiones también. Dios nos sorprende con muchas cosas para que podamos conocerle también, pero en especial a través de su palabra. ¿Cuántos lo creen? Siempre como pastor, como iglesia, estamos comprometidos en compartir la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos alimenta espiritualmente. La palabra del Señor nos guía en el mandato, en el deseo de Dios. Hay personas que en aras de estar en el centro de la voluntad de Dios, dicen, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Es muy sencillo descubrirla. Lee la Biblia todos los días y el Espíritu Santo, la palabra de Dios escrita, va a estar marcando los pasos de nuestras vidas siempre. Amén. Uno de mis salmos preferidos, algunos ya lo saben, Salmo 1, deja bien claro que somos bienaventurados cuando meditamos en la ley de Dios de día y de noche. ¿Será que hay que andar con una Biblia debajo del brazo para estar cumpliendo ese mandato? No, es meditar en lo que ya leíste, es vivir lo que ya leíste, es disfrutar y descubrir las cosas que Dios ha establecido como ley universal y espiritual para que podamos disfrutar de todas esas cosas y decir, wow, esto mismo dice la palabra. Cada día al descubrir las maravillas del Señor, los milagros del Señor en nuestras vidas, vamos a comprobar la palabra del Señor, que hemos creído y es una gran bendición, porque cuando crees la palabra eres edificado, eres fortalecido, eres bendecido en gran manera. ¿Alguien dice amén? Yo estoy convencido de que Dios está contento con cada una de nuestras vidas, por estar aquí, por estarle adorando, por cantar, por expresar, por confiar en Él, porque Dios recompensa a cada una de las personas de que le buscan de todo corazón, ¿verdad? Y adorar al Señor es la plenitud de lo que podamos vivir, es un estilo de vida que siempre va a respaldar lo que el Señor nos manda, nos ha dejado en su palabra escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Dice amén usted? Quiero recordarle que usted es importante para Dios. Y yo trato de fijar los nombres. Dice alguien que después de 50 veces que lo menciono es que viene el nombre a mi mente bien y no se me olvida. Pero quiero decirte que Dios no se le olvida tu nombre. Lo tiene bien claro. Dios conoce tu vida. Dios te ama de una manera maravillosa. Y estoy convencido de que Él está muy interesado en tu vida. Muy interesado en lo que siente tu corazón y por eso quiere edificarnos en su palabra. Hemos estado tratando una serie acerca de conocer más a Jesús, conocer más a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Creen que es importante conocer al Señor? Amén. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 17, verso 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esta serie hemos visto varias características de Jesús, varias actitudes del Señor. Lo vieron la semana pasada a través del pastor Frank, que lo felicito por esa enseñanza también, que nos trajo palabra de Dios para también ver al Señor Jesús en el Antiguo Testamento, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura nos muestra a Jesús, toda la Escritura nos muestra al Mesías, toda la Escritura nos muestra el Mesías prometido en el Nuevo Testamento, Mesías cumplido, es decir, su llegada y manifestación para bendecir al mundo con salvación, con guía, con liberación espiritual. Amén. Y en esta serie hoy quiero compartirles acerca de que tú eres designado y enviado por el Señor Jesucristo. Tú eres una persona que Dios designó, que seleccionó. Wow, qué rico, ¿verdad? Dentro de tantas personas en el mundo. Y bueno, el mundo es bien grande, verás mucha gente. Vamos a decir, dentro de tantas personas en tu país, que todos nuestros países caribeños o centroamericanos, suramericanos,
son maravillosos, ¿verdad? Nuestra cultura hispana llena de tantas cosas, tantos coloridos, tanta comida diferente, ¿verdad? Tanta espiritualidad, tantos deseos también de Dios, porque qué bueno que nuestra cultura hispana está llena del deseo de buscar de Dios. Algunos tristemente están errados en algunas cosas, pero qué bueno que en medio de todas nuestras naciones, aún en medio de nuestra familia, Dios te seleccionó a ti para bendición, para salvación, pero en especial, porque sé que la mayoría ya está en Cristo, todos están en Cristo, Dios nos seleccionó para enviarnos. Quiero usar hoy una historia o un momento que me encanta, donde Jesús seleccionó no solo a los 12, sino que ahora seleccionó a 70 personas más. Así que quiero compartir con ustedes, quiero que preparen su celular y busquen la calculadora para sacar unas cuentas. Qué maravilla cuando el Señor selecciona nuestras vidas para salvación, pero también que nos escoge, selecciona, nos llama para enviarnos y veremos qué sucedió con estos 70. Quiero usar Lucas capítulo 10, dice Lucas capítulo 10. En este libro maravilloso, Lucas nos deja ver algunos aspectos de esa designación. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 10, leemos a partir del verso 1. Después de estas cosas designó al Señor también a otros 70, esa palabra otros, recuérdela, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. Así que el Señor Jesús iba a ir después que ellos. Y les decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como cordero en medio de lobos. Y ahí sigue una serie de orientaciones que vamos a estar valorando. Estos 3 versículos para introducir la historia de estos 70 que Jesús ahora está enviando. Una de las características del Señor como nuestro Salvador, y siempre también quiero ir un poquito más allá, como nuestro Creador, sustentador, Salvador, pero el Señor de nuestras vidas, que nos gobierna, que nos guía a través de su reino, es que ahora somos embajadores de su reino, ahora somos representantes del reino de Dios. ¿Alguien dice amén? En tu familia tú eres representante del reino de Dios. Y si todos son cristianos en casa, quiero decirle que tu casa es una embajada del reino. Amén. Ahora, si necesitas personas en tu familia que conocer del Señor y conocer más a Cristo, tú eres la persona. Alguien dice, ay, si Dios enviara a alguien. Es verdad que hay situaciones que nuestros familiares a veces nos cuesta trabajo hablarle y otra persona puede ser profeta, como dice el texto, y algunos se agarran de ese texto para sentirse como un poco inseguro, pero es maravilloso cuando también podemos presentar la palabra de Dios a nuestra gente. Pero tú eres enviado a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a tu gente, donde Dios te lleve a trabajar. No es para ganar dinero solamente, no es para mantener un salario, no es para pagar los biles, es para que ahí seas el embajador del reino, sea cual sea la labor, sea cual sea el estatus que puedas tener en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio. Dios te ha puesto como embajador de su reino. ¿Alguien dice amén a eso? Porque el Señor te seleccionó para enviarte, ya que tenemos salvación. Ahora Él designa tu vida, Él separa tu vida y te dice, ve. Recuerda Mateo capítulo 8, capítulo 28, verso 19, dice, id y hacer discípulos. Y siempre que recuerdo ese texto, que es uno también de mis centros de la vida en la visión, es que ir, no venir solamente, ¿verdad? Y a veces cometemos el error de ven a la iglesia, pero es importante decirle a la gente, ven a Cristo, ven a Cristo. Y al salir, todos nosotros vivimos un deseo de Jesús. Y hoy queremos hablar de Jesús como, wow, cómo Dios nos selecciona, Jesús nos selecciona como a estos 70. Y veamos qué sucedió con estos 70. Estos 70 vinieron después de los 12. Recuerda, los primeros eran 12, ¿verdad? 12 discípulos que el Señor seleccionó y eran personas universitarias, los mejores estudiados en las escuelas de griego, en las escuelas romanas. No, eran personas normales, comunes,
pescadores, economistas ahí que trabajaba en el banco para los romanos, personas normales que Dios llamó, y estoy hablando de los 12. Y cuando el Señor, verso 2, hay una anotación linda que dice ahí, la mies a la verdad es mucha, los obreros pocos. Y queremos que también nosotros podamos seguir el deseo del Señor. ¿Qué dice el verso 2? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiere decir que está hablando de la mies, que es el mundo, que es el cultivo donde que tenemos que ir, pero dice que los obreros son pocos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia, como familia del Señor? Orar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alguien una vez dijo, ¿a quién irá por nosotros? E Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Oí un chiste que dice, heme aquí, envíalo a él. No, envíame a mí. Envíame a mí. Nunca envía a otra persona si el Señor te está llamando. Nunca pospongas el llamado de Dios, porque al final si Dios te llama, Dios va a hacerlo, va a hacer que entiendas de alguna manera, y es una gran bendición cuando podemos responder al llamado del Señor. Yo recuerdo después que de 20 años que no conocí nada del Señor, nada de Biblia, nada de iglesia, y mi familia muy buena, padres muy buenos, nos orientaron bien en todas las cosas de la vida, pero faltaba lo principal. Pero cuando conocí al Señor, después de entregar mi vida a Cristo, ser perdonado, restaurado, bautizado, el Señor me llamó. Yo soy técnico de electrónica, diría mejor, era técnico de electrónica, porque hace 27 años que no hago nada de electrónica, pero el Señor me dijo, ya no vas a arreglar más equipos, ahora vas a arreglar personas. Y yo, ¿cómo? No, que vas a ser pastor. Y yo, pero no soy hijo de pastor, no soy nieto de pastor, no soy sobrino de pastor, no importa, yo te estoy llamando. Y Dios me separó para el pastorado, y algo que no esperaba, algo que no sabía, algo que era nuevo para mí. Y bueno, nada más llevamos 25 años haciendo la obra del Señor, viviendo en el trabajo de Dios. Pero wow, usted puede decir, bueno, pero es que Dios no me va a llamar a mí como pastor. No, todos los llamados son diferentes. Lo que sí sé es que Dios te ha designado y Dios te ha enviado. Le cuento esto ¿por qué? Porque responder al llamado del Señor es algo personal. Y no quiero que lo veas como todos tenemos que ser pastores. No, un error muy grave, pero sí todos somos enviados. Amén. No todos tenemos que estar como trabajando full time en la iglesia, un empleado de la iglesia, pero sí todos somos iglesia, empleados por Dios. Entonces, Dios está llamando en esa perspectiva. Estos primeros 12, Dios los llamó, que dejaran todo para que estuviesen con Él, y es uno de los versículos que más me gusta. Dice, Dios designó los 12 para que estuviesen con Él. Dios te designó también a ti para que estuvieses con Él. Ahora, cuando envía a estos 70, hay algo interesantísimo que quiero compartir. Cómo Jesús está ahora llamando a estos 12, o estos 70, mejor dicho. Y yo decía, bueno, estos 70 discípulos, ¿de dónde salieron? ¿Por qué 70? ¿Por qué Lucas escribe 70? Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 10 y ver algunos detalles que nos van a ayudar a llegar a ese grupo de 70. Mateo 10 cuenta que el Señor llamó a los 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que echara fuera los demonios, para que sanara y quitara toda dolencia. Y estos son los nombres de los apóstoles, y me gusta mucho cómo tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan tienen en cuenta todos los nombres, y aunque está inmerso en la cultura hebrea dejar nombres escritos, a veces las personas cuando leen el Génesis y ven muchos nombres dicen, uy, qué cantidad de nombres, como que a veces aburre o algo, pero quiero decirte, cada uno de los nombres que están escritos en la Biblia tienen su importancia, pero el mensaje que más me gusta a mí es que Dios también tiene en cuenta tu nombre. Si lo tiene en cuenta todos esos nombres raros, ¿verdad? Que están a veces muy complicados para leer. Pero Dios tiene en cuenta tu nombre, que no es un problema para Él. Dios quiere bendecir tu vida porque Él sabe quién eres, y Él ha puesto, no solo sabe tu nombre, sino que Él te ha dado un nombre nuevo, y ahorita vamos a ver también. Entonces, Mateo capítulo 10, Él designa estos 12 y
es lindo que a los 70, dice Lucas 10, que él envió de 2 en 2. Así que, ¿dónde salieron los 70 y por qué los envió de 2 en 2? Son dos cosas que quiero compartir en este momento. Marcos capítulo 6, verso 7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad. Y sigue la historia ahí en el Marcos capítulo 6, pero lo que quiero dejarles ahí los cálculos. Cuando Dios separó esos 12, los mandó, los envió a este primer grupo de 2 en 2. Y bueno, todos sabemos que Eclesiastés también nos habla que es mejor 2 que 1, ¿verdad? Y qué bueno que en pareja uno se puede ayudar más y uno puede estar orando, uno puede estar evangelizando y es una estrategia bíblica, pero también muy práctica. Y en cualquier cosa que hagamos, siempre hacerlo entre 2 personas es mejor, ¿verdad? Nunca agarre un peso muy fuerte porque usted esté fuerte, no lo haga así, no, busque otra persona que lo ayude porque 2 es mejor que 1, ¿sí? Bueno, pero no solo fue para sentirse ayudado. Estos dos, estas parejas o estos dúos fueron formados en los 12 para poder alcanzar cada dúo a 12 personas más. Y ahí está la calculadora de ustedes. Quiero que la abran y puedan calcular, aunque algunos tal vez lo puedan hacer a mente. Estos 12 se volvieron 6 parejas, ¿verdad? De 2. Y cuando estas 6 parejas de 2 salieron a las ciudades donde Jesús también iba a ir, pero ellos salieron para encontrarse con nueva familia, con nuevas personas, predicar el evangelio del reino y formar su grupo de 12 también. Así que el dúo tenía el fin de formar 12 personas, de agrupar 12 personas. Así que pueden multiplicar 6 dúos por 12 y me dicen qué número les da. 72. Entonces Lucas se equivocó cuando dijo 70. No se equivocó. Es igual que nosotros cuando decimos eran como 80, eran como 100 y tal vez era 105 o tal vez era 98, pero uno dice es como 100, ¿verdad? Uno redondea y esa es la idea. Y no voy a decir la palabra en el griego ni nada, pero la palabra en el griego que se usa en los manuscritos es como 72, algunos dicen 73, pero calculando esta matemática bíblica, pudiéramos decir, nos lleva a que estos 70 fue el resultado de los del primer grupo de 6 dúos, de los 12 discípulos que fueron enviados para formar otros 12 personas en cada uno de los grupos. ¿Están conmigo ahí? Parece que da el cálculo, ¿verdad? Entonces estos 70 venían con la estrategia, con el ADN de cómo multiplicarse. El Señor envió de 2 en 2 y cada uno de estos 6 pares de discípulos hicieron otros 12 discípulos, ¿verdad? Y no solo evangelizaron, sino que estas personas, viendo el texto bíblico, dice a toda la ciudad que entrare y si le dan de comer, manténganse ahí, si no le abren la puerta o no le eres bienvenido, no tengas problemas, sacúdete el pie de tu calzado y sigue hacia el otro lugar. ¿Por qué? Porque la idea no solo era llamar, evangelizar, sino hacer discípulos. El deseo de Jesús es que nosotros podamos multiplicar y hacer discípulos de su reino. ¿Dice amén? Bueno, sabiendo ya estos 70 y teniendo la explicación de por qué los envió de 2 en 2, vemos cómo estos discípulos son designados. Aunque quiero dejarle un texto también de la Biblia Dios habla hoy o la versión Dios habla hoy, nos deja ver el número 72. Dice, después de esto el Señor escogió también a otros 72, dice el texto en la Reina Valera del 60, en la versión Dios habla hoy, y los mandó de 2 en 2 delante de él. Qué interesante, la Biblia es es la palabra del Señor que nos deja todos los detalles para ser edificados en él. Él designó los 70, los seleccionó y los envió. Y estas personas, como decíamos ahorita, no eran los más capacitados, tal vez, no eran la élite pública, eran personas común y corriente. Personas que fueron llamados, que fueron discipulados por los 12, pero ahora habían llegado en el proceso de crecimiento para ser enviados. Es como la misma naturaleza de la familia. Nuestros hijos nacen, crecen, los preparamos para la vida, ¿verdad? Van a la escuela y se preparan y de pronto son enviados. A veces los padres queremos que no se vayan, pero la vida
nos demuestra que sí, va a salir de la casa en algún día, ¿verdad? Como yo digo, como Dios nos presta a los hijos como 20 a 25 años y de ahí forman su vida. Y hay que prepararse para eso, padres de los jóvenes, para saber enviarlos. Y la ilustración que más me gusta acerca de ese momento en que los hijos salen es como, dice que los hijos son como saetas en las manos del arquero. Un arquero tiene que preparar bien la flecha, que tenga buena punta, que tenga buena dirección para cuando sea lanzado pueda ir hacia el objetivo de Dios, para que nuestros hijos puedan vivir el plan de Dios. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de familia, pero tengo que sacar eso también. El Señor me dijo que a alguien le hacía falta esa palabra. Y aquí está también estos textos. Verso 2 dice, la mies es mucha a la verdad, pero los obreros pocos. Y aquí viene a mi mente Mateo capítulo 9, verso 35, cuando Jesús también dice que vio la multitud, andaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿Creen que hay personas así hoy también? Mucha gente en nuestros trabajos, en el barrio, en cualquier lugar, aún en las tiendas, las personas están muy preocupadas, están dispersas, están como personas que no tienen orientación ni cuidado pastoral, y no solo pastoral humanamente, sino pastoral de Dios. No tienen al pastor del Salmo 23. Entonces, qué interesante que el Señor te envía para personas que están perdidas, ¿verdad? Para personas que están sin salvación. Así que la misión que el Señor nos ha dado como designado y como enviado es de vida o muerte. No es una misión de llenar un lugar, no es una misión de sentir como que estoy haciendo algo para quedar bien con alguien. No. En la misión de la iglesia, tu misión y mi misión es de vida o muerte para otras personas. Amén. Ok, Jesús le da instrucciones interesantes a estos 70. Verso 3 dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y todos ustedes y yo somos ovejas del Señor. ¿Alguien dice amén? Pero tenemos que estar conscientes que estamos en medio de. ¿Y qué se refiere a eso? Lo que dice Efesios capítulo 6. Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra las personas, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, la lucha, las batallas son diarias, ¿verdad? Tenemos que estar conscientes que estamos entre lobos, no aquí, porque aquí estamos entre ovejas, pero cuando estamos enviados a ir al mundo, no, por eso es una misión de vida o muerte. La tensión en cualquiera de las fases, de las facetas, es, o en lo espiritual o en lo material o emocional, es una lucha espiritual, que tenemos que usar armas como espirituales, no armas carnales, ¿verdad? Y al cumplir la misión y usar armas espirituales, el Señor nos deja esta primera orientación para que estemos conscientes de lo que vamos a hacer. Al multiplicarnos y al crecer, y estudiábamos hace 2 domingos, a dar más fruto, nos limpia el Señor para que demos más fruto. Tenemos que estar conscientes que somos ovejas entre lobos. Dice verso 4, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden en el camino, y en cualquier casa que entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Bueno, el Señor para estos 70 les dijo, no se preocupen por llevar nada para su sostenimiento. Ellos tenían que estar visitando muchos lugares, ellos tenían que ir a varios lugares para hablar que el reino de los cielos se ha acercado, hablar del evangelio del Señor. Y esa frase interesante que abre puertas, ¿verdad? Si ustedes dan la paz y la paz regresa a ustedes, eso es señal de que ahí hay un hijo de paz. ¿Qué es lo que es un hijo de paz? Una persona que está muy cerca de conocer al Señor, una persona que el Espíritu de Dios ya viene tratando con su vida para salvación de su vida, ¿verdad? Entonces, cuando usted hable a alguna persona en el cumplimiento de la misión que Dios le ha dado, usted puede hablar de la paz de Dios, usted puede hablar del amor de Dios, usted puede hablar de la presencia de Dios, y si la persona se interesa, ahí hay un hijo de paz. Si la persona no se interesa, tranquilo. La misión no es nuestra misión, es la misión de Dios. El más interesado que la persona puedan entender es Dios.
nosotros vamos a dar la palabra con todo el interés que ellos puedan entender, pero no se preocupe por los que no quieran aceptar. Preocúpese por los que sí quieren aceptar la palabra, porque hay muchos que Dios está obrando. Simplemente tenemos que llegar para descubrir quiénes son esas personas y por su gracia, por el redarguir del Espíritu Santo, todos sabemos que las personas van a reaccionar a estar interesados y abiertos a aprender más. Por eso la paz sea sobre esa casa, y si hay un hijo de paz, verso 6, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volverá a ustedes. Es decir, va a rebotar. No te preocupes si te desechan, va a rebotar la paz y tú vas a ir con la paz de Dios a otro lugar. Posad en aquella casa. Y qué lindo cuando habla de casa y vemos que entrar a aquella casa dice comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Y no paséis de casa en casa, sino que organiza, y esta es mi frase, organiza el grupo. Es decir, cuando estos discípulos fueron enviados, estaban hablando de poder transmitir el mensaje del Señor, transmitir el evangelio del reino. En uno de los grupos pequeños estábamos hablando de Marcos, cuando mucha gente vino de varios lugares, de Idumea, de Judea, de varias ciudades a donde estaba Jesús. Wow. Y yo decía, ¿cómo esa gente se enteró si no tenía celulares? ¿Cómo se enteraron si no había WhatsApp? ¿Cómo se enteraron si no había teléfono? ¿Verdad? Aún el correo romano que funcionaba bien, pero tenía que un hombre ir a caballo y llegar, por lo menos se iba a demorar 2 o 3 días para que la noticia corriera. Simplemente corrió la noticia porque alguien se le dijo al otro y el otro le dijo al otro, y la noticia de la bendición de Jesús, del Mesías, llegó a muchas personas. Y esa es la maravillosa misión. Llegar a una casa, llegar a una familia, llegar a tu amigo, a tu amiga y poder transmitir el mensaje de Dios va a ser como una ola, como una onda expansiva donde va a llegar el mensaje a otras personas. Y cuando dice posate en aquella casa, está diciendo invierte tiempo con los que quieren. Posate en aquella casa, técnicamente hablando hoy, es hacer un grupo pequeño donde puedan conocer la palabra, crecer en la palabra, porque no solo es creer en Dios, sino crecer en Dios, discipular a esas personas con lo que has aprendido. Pastor, es que yo no he ido a un seminario, yo no he pasado un curso de teología. No hace falta. Lo que hace falta para discipular a otro es haber tenido un encuentro con Jesús. Si usted tiene un encuentro con Jesús, usted va a ser un discípulo de Jesús. Es como los novios. Cuando la novia ve al galán, aquel que le gustaba, ay, los ojos, y va con la amiga y le cuenta, y ay, así, así. ¿Sí o no? ¿Pasó un curso para hablar de su novia? El tipo pasó un curso para hablar de la novia. Y tiene un pelo y unos ojos, una pestaña. No pasó el curso, simplemente ha tenido ¿qué cosa? Un encuentro con la persona que amaba. ¿Verdad? Asimismo, nosotros como iglesia podemos comenzar a ser discípulos, y el curso que pasamos fue tener el encuentro con el Señor. Así que ser designado y ser enviado es con todos nosotros como ovejas del Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Y qué vamos a hablar? De la persona que nos ama más que todo, que se llama Jesucristo de Nazaret. Y eso de dedicar tiempo, dice aquí, en cualquier casa que entréis, dice posad, verso 7, posad en aquella casa, posad, invierte tiempo en esas casas. Hemos estado abriendo varios grupos pequeños y yo quiero felicitar a todos los hermanos que han asumido la responsabilidad de estar como líderes del grupo para que otros puedan crecer y otros puedan venir. Y no sé si algunos han vivido la experiencia de grupos pequeños, pero es una gran bendición vivir el principio bíblico de los grupos pequeños. Allá desde Éxodo capítulo 18, cuando Jetro le dijo a Moisés, tú solo no puedes, tienes que abrir grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100 y grupos de 1000. Así que abrir un grupo de 10, y Éxodo capítulo 18 está hablando de grupos de 10, y aquí estos discípulos están siendo enviados para hacer grupos de 10 también. Es una gran bendición cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos sido designados y hemos sido enviados para tener tiempo, invertir tiempo cada semana en otras familias, ¿verdad? Porque damos lo que tenemos. Si no damos, es porque no tenemos. Si no damos, es también porque estamos ocupados en otras cosas. Hay personas que dicen, no, es que no tengo tiempo. Les regalo Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que
se quiere, debajo del sol tiene su hora. Así que invertir tiempo en una casa con otras personas es de personas enviadas, seleccionadas y enviadas por el Señor. Estos 70 estaban dando frutos. Recuerden, fueron alcanzados por los 12 que fueron en 6 dúos y alcanzaron estos 70, y ahora en esta segunda misión el Señor está enviando los 70 para que se multiplicaran también, y ahorita vamos a ver el efecto de estos 70, qué sucedió. Entonces dice aquí al verso 8, cualquier ciudad donde entréis y no lo reciban, es decir, y lo reciban, comed de lo que pongan delante. Le repite eso porque todo el mundo comemos, ¿verdad? ¿Cuánto le gusta comer? Eso. Sanad a los enfermos para que en ella haya, es decir, que en ella haya. Hay que invertir tiempo también en las necesidades de cada persona. Y no estoy hablando de echarnos carga de otras personas por cualquier situación, pero sí, dice aquí, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por las necesidades. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Cómo se va a resolver el problema de los hermanos? No sé, pero Dios sí sabe. Entonces, ¿a quién hay que decírselo? A Dios. En medio de las tribulaciones, de las pruebas, hay que orar y decirle, Señor, gracias, abre puertas, haz un milagro, ¿verdad? Y ahí es donde Dios va a obrar. El estrés en la vida a veces se pone de manifiesto cuando tenemos miedo de perder, tenemos miedo de nunca, o tenemos miedo de que no poder cumplir las expectativas de otros. Pero cuando estás en cualquiera de estas tres categorías, tienes que cerrar tus ojos y dar gracias al Señor. Gracias por lo que estás viviendo, gracias por lo que tal vez tú dices que no vas a alcanzar, gracias por las pérdidas que tú crees que puedas tener, pero al final Dios puede hacer un milagro y eso también puede ayudarlo a que otras personas puedan vivirlo. Y hemos visto muchos milagros. Hemos visto no solo milagros de sanidad, milagros de restauración, de alcohólicos restaurados, de familias divorciadas que volvieron a reunirse, de personas que se sentían solos, que hoy sienten que tienen mucha familia, porque es la familia de Dios. Muchos milagros. ¿Por qué? Porque invertir tiempo con personas y orar por ellos y encaminarlos en el Señor es un gran milagro que puede suceder hoy, siglo XXI también. Dice amén. ¿Y sabe a quién Dios quiere usar? A ti. Puedes decirlo así, a mí. Dios quiere usarme a mí. Verso 9, sanad a los enfermos que en ella haya. Invertir tiempo en las personas y decirle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Y esto, aunque parece una poesía, no es una poesía. El reino de Dios, se ha acercado a usted, el reino de Dios es el contexto o en lo que tenemos que invertir tiempo en el momento de reunirnos con las personas. Tenemos que invertir tiempo hablando del reino de Dios. Los grupos pequeños no son club, no son tiempos para pasar y ver una película, aun cuando es cristiana, aunque no estoy contra las películas, ¿ok? Pero es invertir tiempo para que cada discípulo pueda conocer más del reino de Dios, del gobierno de Dios en nuestras vidas, del gobierno de Dios en las tinieblas, del gobierno de Dios en todo momento de nuestras vidas. Así que ahí en los versos desde el 10 hasta el 16 hay varias ciudades mencionadas de personas que no quisieron aceptar o personas que tal vez pudieran tener una respuesta negativa para los discípulos, estos 70, pero ahí hay designaciones de ciudades que el Señor le dijo, no se preocupen por eso, pues ellos pueden no aceptarlos, pero no importa lo que va a suceder. Es decir, hay un juicio para los que no acepten. Hoy no voy a dedicar tiempo a esto. Quiero venir hasta aquí donde nos ayuda el Señor a ver qué sucedió con estos 70. Verso 17. Volvieron los 70. ¿Qué dice su Biblia? Con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos han sujetado en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y he aquí que les doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Escuché una noticia de un pastor tristemente que usó literal esto y en el culto estaba con una serpiente cascabel y la serpiente cascabel lo mordió y murió.
Hermano, no quiere decir que nosotros tenemos que tener serpiente en las manos ni estar jugando con los animales. No. Está hablando del poder sobre las tinieblas. ¿Ok? Ahora, lo interesante es que estas personas pudieron meterse en el ámbito espiritual para la salvación de otros, para alcanzar a otros. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. En Marcos capítulo 16 también dice, estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que cuando tú vayas a ayudar a otra persona, Dios te va a respaldar. La palabra que tú des, va a haber manifestación del poder de Dios para respaldarte, porque el que envía te da su poder. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Pero Él les da un verdadero gozo. Dice, el verdadero gozo, verso 20, pero se regocijen. No se regocijen de que los espíritus, los demonios se sujetan a ustedes, sino regocíjense de que ustedes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, ¿verdad? En los cielos. ¿Cuántos tienen su nombre escrito en los cielos? Levante la mano para contarlo, a ver. Eso. Vamos a hacer un cálculo aquí de las personas que regresaron con los 70. Y este cálculo me gusta. Puede agarrar su calculadora de nuevo. 70. ¿Cuántos dúos hicieron? De 70, 35 dúos. Así que esos 35 dúos fueron enviados, porque dice el verso 1 que lo envió de 2 en 2, ¿sí o no? Así que se fueron 35. Multiplíquelo por 12, como 420, ¿verdad? Y 72 que habían ido. Así que llegaron a 492. Y los 11 primeros, y no dije 12 porque Judas no estaba allá, ¿verdad? Los 11 primeros llegan como 503 personas. 504, como 504, como 503, como 500, no importa, aproximadamente. O como decimos, 500 y pico. Pero, y pastor, ¿por qué usted hace esa cuenta? Yo quiero llevarle a 1 Corintios capítulo 15, verso 6. Cuando Jesús resucitó, y siempre ese texto me llamó la atención, pero cuando descubrí por qué lo puso Pablo, yo dije, wow, el Señor no se le olvida nada. Dice que después que él apareció, y está hablando del Cristo resucitado, se le apareció a más de, ¿cuántos? 500, dice su Biblia. Oye, pensaba que era mi Biblia nada más. 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya se murieron. Bueno, recuerde, Pablo está escribiendo esto años después, así que ya algunos habían muerto. Pero qué interesante que Jesús se le apareció a los 500 que fueron alcanzados por sus dos grupos que habían sido enviados. El primer grupo de 12, el segundo grupo de 70 y el tercer grupo de 500. Wow, y esa me encanta porque ahí veo 4 generaciones de nuevo. Jesús, los 12, los 70 y los 500. ¿No ves las 4 generaciones? Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí, enseña a hombres fieles para que sean idóneos y enseñar a otros. 4 generaciones. Y eso se cumple siempre. Dios quiera que nosotros como iglesia veamos la 4ª generación de nuestra iglesia, porque alcancemos a otras personas. Pastor, ¿y se puede lograr en este tiempo? Sí. Se puede lograr en este tiempo, yo lo viví. Dios me permitió ver 6 generaciones en la iglesia en Cuba que pastoreábamos y cómo se multiplicó la gente. Personas comunes, personas que aman a Dios y se siguen multiplicando. Y es una gran bendición. Todo esto se lo cuento, se lo enseño como palabra de Dios porque hay personas aquí en Greensboro, en la Triada, en los Estados Unidos, en nuestras naciones. Hoy tenemos la internet, el Zoom, el WhatsApp y montones de cosas para poder alcanzar a muchos hispanos, ¿verdad? Nuestra existencia en este mundo se justifica cuando nosotros nos multiplicamos, cuando nosotros alcanzamos a otro para el Señor. Si usted quiere alegrar el corazón de Dios, si usted quiere alegrar el cielo, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Usted quiere que haya fiesta en el cielo? Ayude a alguien a que se arrepienta. Ore por alguien. Haga su listado de 10 personas. Cada semana visite a alguien. 1 por 1, 52. Lo que no le entiende después se lo explico. Pero cada semana busque a una persona para que pueda conocer del Señor. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Tu nombre está escrito en el libro de la vida.
Filipenses capítulo 4, verso 3 dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 3, verso 5, así que dice, y el vencedor será vestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice Apocalipsis 21, 27, y jamás entrará en esa ciudad o en la ciudad nada inmundo, ni se practicará abominación ni mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Dios te ha designado y te ha enviado porque ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen aleluya? Pero también para que otros puedan ser salvos. Y esa misión Dios nos ha puesto aquí. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí en Estados Unidos? Le hago una historia rapidito, en 30 segundos. Europa cayó el cristianismo en una gran crisis. Estados Unidos va cayendo en una gran crisis espiritual cristiana. Dios ha traído a los hispanos para levantar la cristiandad en los Estados Unidos. Y Dios quiere usarte poderosamente con su palabra, con su poder. En todo lugar donde vayamos podamos llevar la palabra del Señor. Dice amén. Yo estoy convencido de que Dios ha hablado a tu vida. Yo estoy convencido de que Dios ha dado un mensaje muy claro para decirte, yo te he seleccionado, dice el Señor, y yo te he enviado con mi poder, con mi autoridad, para que tú seas bendición sobre otras personas. Ora por la persona, pone la mano, tú tienes el poder de Dios. No es tu poder, no es tu intelecto. Lo que tienes no se ve, pero se puede hacer grandes cosas para salvación de muchas personas. Si Dios ha hablado a tu vida, ponte de pie y di amén. Y yo estoy convencido de que Dios va a hacer grandes cosas con nuestra iglesia, Iglesia Mercy Hill en español, alcanzando a otras familias para salvación. Oremos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu espíritu en medio nuestro. Gracias porque nos has salvado y nos has dado de tu bendición, de tu unción, de tu presencia, Señor. Hemos escuchado tu palabra y queremos que tú, Señor, nos unjas con tu presencia para, al ser enviado, al estar cumpliendo, Señor, esta labor, esta tarea, esta gran comisión que nos has dado, podamos, Señor, manifestar tu poder dando tu palabra para salvación y santificación de otras personas y que sus nombres también sean escritos en el libro de la vida. En el nombre de Jesús bendigo tu iglesia, bendigo, Señor, cada uno de mis hermanos y hermanas aquí y que cada una de nuestras familias en esta semana pueda alcanzar a otras familias para Cristo. En Cristo Jesús.